Hola, yo soy Douglas Pollock, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y en los últimos 6 años me he dedicado a estudiar el cambio climático desde la perspectiva de la economía y la ciencia, así como la posición oficial de Naciones Unidas sobre este mismo tema. Bueno, cambio climático es el nombre nuevo que se adoptó hace muchos años atrás en cambio del calentamiento global. Un negociador climático de nombre Bo Killen, sueco, decidió cambiarle el nombre a un etiquetado más amistoso como cambio climático. Y de ahí deriva todo lo demás, como por ejemplo las sequías o las inundaciones están incluidas en el cambio climático. Más calor o más frío también. Todo hoy día es cambio climático, incluyendo el derrumbe de esta casa que hace unos pocos días atrás mató a 7 personas en Valparaíso. El presidente de la República culpó al cambio climático. Entonces, ¿hay ignorancia de parte del gobierno? Yo simplemente lo separo en dos posibilidades: o una incompetencia absoluta o bien fraude. No hay más. ¿Y la Tierra se ha calentado realmente? Es cierto, el planeta se viene calentando más o menos desde 1720, que fue el pic de lo que se llamó la mini era de hielo, que duró 500 años, entre 1350 aproximadamente hasta 1850. Y fue en los años en que se le llamó el mínimo Maunder, cuando la radiación solar que llegaba a la Tierra era mínima. En esa época se medía con las manchas solares. Había cero manchas solares, hubo cero manchas solares durante 70 años. Desde ese pic la Tierra se viene calentando, es decir, 230 años antes de cualquier influencia teórica del hombre, que partió, como se llama, la era industrial. Y todos los calentamientos globales anteriores a este han sido más intensos y hasta como se está viendo hoy día de mucho mayor duración, como por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, el periodo de la Edad Media, entre los años 950 y 1350, muy superior. A ese sí se le puede llamar calentamiento global y se le llama el óptimo climático. Fue la época en que se construyeron los castillos y las catedrales más grandes de la humanidad que existe hasta el día de hoy, como por ejemplo Notre Dame. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia durante más de 100 años. Tenían pastizales, viñedos, ganado, bosques, y los pilló la minera de hielo y sucumbieron allá. El frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. ¿Tiene alguna utilidad el CO2? ¿Sirve para algo a la humanidad? El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la Tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. ¿El CO2 está satanizado por Naciones Unidas? En realidad, la ONU recogió lo que satanizó Obama cuando recién asumió como presidente el año 2009, en cuyo gobierno la EPA de Protección Ambiental Norteamericana decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana. En realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana. ¿Es el CO2 el causante del calentamiento global en la actualidad? No, no lo es y nunca lo ha sido. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que les va a quedar muy claro al tiro inmediatamente y que destruye la teoría oficial de Naciones Unidas. En las últimas 8 deglaciaciones y periodos interglaciales, o sea, cuando la Tierra ha entrado en estos periodos de glaciación que duran más o menos en promedio 100.000 años, el CO2 ha estado en su nivel máximo, muy parecido a los 400 partes por millón o 0,04% de la actualidad. Y cuando ha entrado en los periodos de calentamiento global o periodos interglaciales que duran más o menos 10.000 años, el CO2 ha estado en su nivel mínimo. ¿Dónde está la influencia del CO2? ¿Qué produce los calentamientos globales? Las grandes fuerzas de la naturaleza, principalmente el Sol. ¿Es el CO2 un gas de efecto invernadero? Sí, sí lo es. Sin embargo, como tal, es tremendamente débil. Y en segundo lugar, es una traza de gas infinitesimalmente chica en la atmósfera, 0,04% o 400 partes por millón. Y el aumento del CO2 en toda la era industrial, es decir, en los últimos 70 años, ha sido de 0,03 a 0,04%, es decir, un 0,01%, la nada misma. Y de ese aumento, el ser humano, tomando los mismos números de Naciones Unidas, influye en un 4,3%. Sin embargo, el CO2, a su vez,
representa el 3,6% de todos los gases de efecto invernadero. Vayan calculando ustedes porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje, la influencia humana es nula. Y todos los gases de efecto invernadero de la Tierra son aproximadamente el 1% de la atmósfera. ¿Dónde está la influencia tanto humana como del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero? Ninguna. ¿Se puede predecir el aumento de la temperatura atmosférica según nos indica el IPCC de Naciones Unidas? No, definitivamente no. Por tratarse el clima de un sistema caótico, no lineal, catastrófico, al igual que la economía. Y eso es precisamente lo que usa Naciones Unidas para decretar que en el futuro va a haber calentamiento global basados en modelos de predicción que jamás han constituido una prueba para demostrar una teoría científica, ni en el campo de la ciencia ni en el campo de la economía. Y es así como de los 117 modelos desarrollados por Naciones Unidas desde el año 1990 hasta el modelo 102, nomás habían gastado más de 50.000 millones de dólares en desarrollar estos modelos fracasados. Los 117 han fracasado sistemáticamente y ninguno se acerca a la realidad de la temperatura y o el aumento o estancamiento de la temperatura de la atmósfera en los últimos a lo menos 23 años. ¿Por qué se va a realizar la COP25 en Chile? Por dos motivos. Es porque Chile se transformó en el país regalón de Naciones Unidas por su acción climática impecable. Es como su marioneta. Y esto reconocido por Al Gore y por las Naciones Unidas cuando le regaló a Chile el premio Campeones de la Tierra en diciembre del año 2017. La otra razón es un poco vergonzosa, que es simplemente porque Brasil le cerró las puertas de las narices a Naciones Unidas y no quiso que se realizara esta COP25 en su país. ¿Es la COP25 o el cambio climático un gran negocio para Naciones Unidas? Evidentemente que sí, pero sin embargo no es su objetivo final hacer un gran negocio, porque dicho sea de paso, como ustedes sabrán, el negocio de las drogas en el mundo mueve 650.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto mueve el negocio climático en el mundo? Naciones Unidas a la cabeza, el doble, 1,3 trillones de dólares al año. Ahora, evidentemente es un buen negocio y ahí ven ustedes los gobernantes como de Occidente están todos comprometidos con este fraude. El objetivo final de Naciones Unidas y el establecimiento de un gobierno global liderado por Naciones Unidas. Eso lo dicen hoy día sin ninguna vergüenza en sus tratados, específicamente el Tratado Copenhague de noviembre del año 2009. Los países que representan a estas alturas más del 60% de las emisiones globales de CO2, China, India, Rusia y Estados Unidos, por distintos motivos, están de hecho fuera del Acuerdo de París. El 92% de los países firmantes del Acuerdo de París no han pagado sus obligaciones financieras para salvar al planeta del apocalipsis. El gran científico norteamericano de la NASA, precursor del proyecto Shuttle, John L. Casey, que dijo textualmente en su libro The Cold Sun o El Sol Frío, el calentamiento global es la estafa más grande jamás perpetrada sobre la humanidad en toda su historia. ¿Qué razón tenía? Que fueron mi participación en dos conferencias consideradas las más importantes del mundo. Una en marzo del 2017, en donde asisten los más grandes científicos del mundo, y esa conferencia, al igual que la que fui recién, fue dirigida exclusivamente a los ministros y asesores del presidente de Estados Unidos y a algunos congresistas. El resultado casi inmediato que tuvo esa conferencia del 2017 fue el retiro y el convencimiento al presidente Trump de salirse del Acuerdo de París, cosa que hizo en junio siguiente. ¿Y por qué no me habrá contestado el gobierno chileno? No lo sé. Yo pienso que simplemente porque van en la dirección absolutamente opuesta a la verdad de lo que la ciencia y la evidencia científica nos indica. Y lo que viene a ser Naciones Unidas con su IPCC y su COP25 a Chile, con los sentimientos que siempre lleva a todas partes del mundo de culpa y de miedo. Apaguen la tele. Estamos en un cambio climático potentísimo, debido fundamentalmente a la actividad solar. En un reciente informe de Naciones Unidas del panel de cambio climático dicen barbaridades del siguiente calibre. La concentración de CO2 en la atmósfera en la época preindustrial, hablamos siglo XIX, era 1,5%. Todavía ahora no hemos superado el 1,5% con toda la industrialización del mundo entero. Pero este panel dice, bueno,
es que llegar al 2% o al 1,5% no resuelve el problema porque vamos a llegar al 3%. Es posible, porque el cambio climático se debe sobre todo a la actividad solar. Si alguien abordara este tema en serio, estudiaría en qué medida incide el factor humano, en qué medida incide en la actividad solar, que es lo grave. Y dicen, bueno, es para reírse, pero realmente sería para llorar. Dicen las cabezas de Naciones Unidas que están en el panel de cambio climático, donde todos los estudios que han hecho, sin excepción, han sido un fraude, una falsedad, no tienen ninguna credibilidad. Dicen, bueno, pues para evitar llegar al 3%, fíjense lo que dicen. Vamos a retirar, habría que retirar, tendríamos que retirar todo el CO2 de la atmósfera. Y uno dice, ¿pero no habrá ningún biólogo en el panel de cambio climático? Resulta que la vida en el planeta es posible gracias al agua, al CO2 y a los fotones que nos envía el Sol, porque con eso se realiza la fotosíntesis. Vamos a ver si alguien estudia en serio qué sucede con el cambio climático. Es pura ideología. Este es un tema técnico. You imagine that we live in an age of reason, and the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science. It's propaganda. We're just being told lies. That's what it comes down to. We can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. No, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. Se dice que el IPCC está formado por los 1500 o los 2500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. Todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40. Justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante.
Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso. Lleva un retraso de 800 años. Así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Las temperaturas suben y bajan, y al cabo de unos cientos de años, el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan. A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol. Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. El astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. The sun is more active and the solar wind is strong. Fewer particles get through and fewer clouds are formed. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weiser looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura.
En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. He trabajado con gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes. Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. En todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores. Lo que llamamos factores locales, o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. Los informes oficiales del Panel Intergubernamental del Cambio Climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? On the spread of malaria, the IPCC warns us that mosquito species that transmit malaria do not usually survive where the mean winter temperature drops below 16 to 18 degrees Celsius. According to Professor Reiter, this is clearly untrue. Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seid, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente: "Este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores". Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seix concluyó diciendo: "Nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC". Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije: no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de él. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. Si alguien se levanta y dice: "Oye, un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro", será condenado al ostracismo. Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el Holocausto. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos?
Well, it is a fact, and it's even recognized by the International Panel on Climate Change and NASA and others who've been very strong warmist believers. They have had to recognize this hiatus or pause, as it's called, in global warming for the last 19 years. But for some reason, the true believers in global warming seem to think that just this last 50 years or so, it's mostly been caused by people. And people like myself and many other scientists do not accept the logic of that. Because the conventional wisdom that they created, that the Earth is warming and humans are to blame, that is now being contradicted to some degree by the evidence available to all. So what's the thinking, what's the atmosphere within these departments when you've got this critical debate that's flowing on around the world? Well, the real question now, Stuart, is who are the real deniers? The true believers in global warming caused by humans have taken to calling people who are skeptical of this the deniers, as if to associate us with people who are denying the Holocaust. It's really a nasty slur. But it's they who are now the deniers of what is actually happening, because it isn't warming, and Arctic and Antarctic sea ice are increasing. I was in a panel discussion in 2008, and I didn't really want to participate. And what I said then, and which I still believe, is that global warming really has become a new religion, because you can't discuss it. It's not proper. The American Physical Society, which I was a member, said the evidence is incontrovertible that global warming exists. Now think about that. This is a physical society, and they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. It's like the Catholic Church. The only answer to that is to resign. So is that global warming really has become a new religion, because you can't discuss it.